Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laila Jacqueline Chacina Adame. Soy del grupo 601 y pertenezco al equipo 1. Les voy a exponer el tema de cáncer renal. Comencemos definiendo qué es un cáncer renal. Un cáncer renal o un cáncer de células renales es una patología en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón. Dentro de su epidemiología, el carcinoma de células renales constituye 3% de las neoplasias totales que existen en Estados Unidos. Un estudio indica que en el 2010 se encontraron 58.240 casos nuevos y hubo 13.040 muertes. Comparándolos con cifras de la década de los 70, quiere decir que en el 2010 hubo un aumento 5 veces mayor del que había en esos años. Al contrario de México, se realizó un reporte llamado Globocan en el año 2008 por parte de la Organización Mundial de la Salud, y esta indicó que el carcinoma de células renales ocupó el 15º lugar, teniendo una incidencia de 3.595 casos nuevos y una mortalidad de 1.892 de los casos. Actualmente, el 60% de los casos son detectados en ausencia de síntomas y en etapas tempranas. A este fenómeno se le va a llamar migración de etapa. Sin embargo, los casos de carcinoma de células renales continúan incrementando, y esto se debe a ciertos factores como son la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. Tenemos como dato que el CCR se presenta con mayor frecuencia en los hombres y el promedio de edad diagnóstico es de 65 años. Factores de riesgo. Hay 4 factores que han sido identificados, que son la historia familiar, el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión. Obviamente, si tenemos un familiar de primer grado que haya tenido a este padecimiento como un antecedente, este riesgo se incrementa de una forma importante. Aquí coloqué una tabla del riesgo relativo, que el riesgo relativo va a indicar la ocurrencia con la que puede ser que un paciente tenga más riesgos de padecer esta enfermedad, y esto se debe a las acciones que realice. Entre ellas está fumar más de 20 cigarrillos al día. Nos da como resultado un riesgo relativo de 1.5 a 2.0. Personas que tengan un IMC de 25 a 30 tienen un riesgo relativo de 1.5. Personas con IMC mayor o igual a 30 tienen un riesgo relativo de 2.5, que estaba más ligada con lo que es la obesidad. Y personas que padezcan de hipertensión van a tener un riesgo relativo de 1.75. Cuadro clínico. Es muy difícil realizar un cuadro clínico porque esta enfermedad generalmente se diagnostica de manera incidental, así que la historia clínica y la exploración física van a estar limitadas. Sin embargo, existen datos clínicos muy relevantes, como es hematuria, ya sea hematuria macroscópica o microscópica, un antecedente familiar de CCR o el uso del tabaco. Hay que tomar en cuenta un punto muy importante, y es que si nosotros encontramos cualquier síntoma sistémico, puede indicar la posibilidad de enfermedad avanzada. Dentro de los síntomas sistémicos puede ser fiebre, pérdida de peso o fatiga. Y esto es importante ya que se deben descartar presencia de adenopatías, dolor lumbar o masas palpables. Diagnóstico. Para el diagnóstico podemos apoyarnos de los estudios de laboratorio. Estos van a permitirnos a nosotros como médicos evaluar el estado basal del paciente, incluyendo a su vez la función renal, al detectar anemia, pruebas de función hepática alteradas, aumento de deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina o calcio. Todas estas pueden indicar enfermedad avanzada o pronóstico en pacientes con carcinoma de células renales metastásico. También podemos apoyarnos de los estudios de gabinete. El estudio de gabinete por excelencia va a ser la tomografía computarizada de abdomen y pelvis multifase con contraste intravenoso. Un incremento de 15 a 20 unidades Hounsfield entre una fase simple y nefrográfica
va a ser compatible con carcinoma de células renales. ¿Por qué este estudio es el estudio de elección? Bueno, es así porque tiene una sensibilidad alrededor del 100%, es decir, está muy cerca de una especificidad completa, también ya que es del 95%. Y esto nos ayuda a detectar tumores mayores a 15 milímetros o más. Otro estudio que es más controvertido es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética tienden a utilizar lo que es el gadolinio, que es un componente clave en los materiales de contraste más usados en este tipo de estudios. Y esto se debe a que el gadolinio tiene riesgo de toxicidad en pacientes con insuficiencia renal previa. Por ello, su uso solo debe hacerse en pacientes no aptos para uso de contraste intravenoso. A continuación se presenta una tabla con los estudios de imagen utilizados en la evaluación de los tumores renales. Podemos comparar, por ejemplo, lo que es la tomografía computarizada sin contraste, que tiene ventajas muy útiles como es la rapidez, es económica, sin riesgos asociados a un contraste. Sus limitaciones es que tienen una resolución limitada, no hay atenuación y puede ser poco útil en tumores no corticales. Si lo comparamos con el último estudio, que es la tomografía por emisión de positrones o PET-CT, podemos darnos cuenta que realmente no nos aporta ninguna ventaja. Y las limitaciones son más riesgosas porque es experimental en este tipo de carcinoma. No hay un beneficio comprobado, los detalles anatómicos son limitados y no está indicado en evaluación inicial de tumores renales. Teleradiografía de tórax. La teleradiografía de tórax se va a utilizar para que descartemos si existen metástasis pulmonares, es decir, que el carcinoma se haya extendido hacia los pulmones, como podemos ver en estas imágenes, como es que ya hay metástasis en lo que es el parénquima del pulmón, tanto en la imagen derecha como en la imagen izquierda. Hay otros estudios, que es la tomografía computarizada de tórax y cráneo y la gamografía ósea, pero estas solo van a ser necesarias en ciertos casos. Los casos son si existen síntomas sugestivos de enfermedad metastásica, si hay tumores mayor de 7 centímetros, si hay alguna evidencia de adenopatías retroperitoneales, invasión vascular o si se han invadido algunos órganos adyacentes. Biopsia renal. Anteriormente la biopsia renal no se usaba, pero ahora sí, ya que tiene una sensibilidad del 90% y el riesgo de las complicaciones que maneja es muy bajo. Tiene ciertas indicaciones. Solamente se va a utilizar cuando haya sospecha de masas renales no malignas, como son los abscesos, o sospecha de masas de otra estirpe, que van más relacionadas al linfoma o propiamente la metástasis. También puede utilizarse en casos donde se planee realizar un tratamiento de invasión mínima o vigilancia. Clasificación histológica. El CCR constituye 90% de neoplasias sólidas de riñón. El grado nuclear va a ser atribuido mediante la clasificación de Fuhrman. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, van a existir 3 tipos histológicos, que son el de células claras, que está presente en un 80-90% de los casos, papilar, que está presente de 10 a 15% de los casos, y cromófobo, que solo está de 4 a 5%. Etapificación. La etapificación va a ser dada por la clasificación TNM, que es la más recomendada, es decir, tumor, ganglio, metástasis. Ok, aquí tenemos esta clasificación en la cual podemos ver ciertos aspectos. Primeramente, clasificar la T, que significa tumor primario. Por ejemplo, TX nos dice que el tumor primario no puede ser evaluado. En T0 no hay evidencia de un tumor primario. T1 significa que es un tumor menor de 7 centímetros de diámetro, mayor limitado al riñón.
T2 se refiere a un tumor mayor de 7 centímetros de diámetro, mayor limitado al riñón. T3 se refiere a un tumor que se extiende a la vena renal o tejido perirrenal, pero no a la glándula suprarrenal, ni más allá de la fascia de Hierota. Podemos ver que a su vez TX, T0, T1, T2 y T3 pueden ser subclasificados. Sin embargo, esto depende ya de medidas exactas, como son los centímetros de diámetro que represente el tumor propiamente dicho. Podemos ver también el apartado de N ganglios linfáticos regionales, y esto se refiere a las características de estos ganglios. Por ejemplo, NNX dice que son ganglios linfáticos regionales no valorables. N0 van a ser ganglios linfáticos regionales sin metástasis. N1 se refiere a metástasis en un solo ganglio linfático regional, y N2 se refiere a metástasis en más de un ganglio linfático regional, que sería como lo más grave o severo. Para finalizar tenemos M, refiriéndose a metástasis distantes. Si es M0 significa que no hay metástasis distantes, pero en caso de que sí las haya, se le va a llamar M1. Y aquí tenemos las etapas: etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4, en la cual nada más nosotros podemos buscar las características, por ejemplo, de un tumor, y las características le vamos a asignar nuestro valor, dependiendo el diámetro o si hay evidencia de tumor primario o si no puede ser evaluado. Vamos a reunir los datos y vamos a llegar a una conclusión para conocer la etapa de este tumor. Tratamiento. Para enfermedad localizada es útil la cirugía, es decir, practicar la nefrectomía parcial, que va a ser como la cirugía de excelencia en estos casos, es decir, la mejor opción. Sin embargo, la nefrectomía radical sí se puede recomendar en ciertos casos. Puede ser en tumores no aptos para cirugía parcial, ya sea por grado de invasión local o dificultad técnica. Lo que diferencia una de otra es que la nefrectomía parcial lo que busca es preservar las nefronas, y la nefrectomía radical se refiere a la extirpación completa del riñón, como podemos ver en esta imagen, que en la nefrectomía parcial el tumor únicamente es el que es en el que se le practica la resección, es decir, la zona afectada, y se realiza una reparación. Podemos utilizar otras alternativas que son de invasión mínima. Entre ellas están la radiofrecuencia, la crioablación, la ablación con láser o ultrasonido focalizado de alta densidad. Y estas se recomiendan en pacientes de edad avanzada con riesgo de CCR multifocal para tumores bilaterales o si hay solo un riñón. Sin embargo, estas alternativas tienen una gran desventaja, y es que su probabilidad de progresión en local es aún mayor que si se hicieran una cirugía. Además, no han sido evaluados resultados a largo plazo con estos procedimientos. En caso de enfermedad metastásica, la cirugía va a ser con el único fin de ser paliativa, y a ello se le va a agregar una terapia sistémica. Esto va a ayudar a mejorar la supervivencia en comparación al tratamiento sistémico por sí solo. Puede realizarse la resección de metástasis solo si es factible, es decir, que nuestro paciente cuente con un buen estado, ya que esto le va a ayudar a mejorar su supervivencia. Tratamiento sistémico. Como se mencionó, se acompaña junto con la cirugía paliativa. Y dentro del tratamiento sistémico, una buena opción es el tratamiento blanco con antiangiogénicos. Un ejemplo son los inhibidores de la tirosincinasa. Estos se van a asociar con la mejoría de supervivencia de pacientes con enfermedad avanzada. También se recomienda que se utilicen esquemas de sorafenib, ya que esto ayuda a obtener aún mejores resultados. Pronóstico. Dentro del pronóstico existen factores que pueden modificar la supervivencia de pacientes con carcinomas de células renales, entre los cuales están los anatómicos, que evalúan el sistema TNM, sobre todo lo que son sus características físicas, los histológicos, que van a evaluar grado nuclear, subtipo histológico y diferenciación sarcomatoide,
Los clínicos evalúan el estado de desempeño, presencia de síntomas, cachexia, anemia, trombocitosis, etc. Los moleculares no se recomiendan para el uso clínico, así que no tienen relevancia o no tienen mayor exactitud que ya los antes mencionados. En la institución del autor de mi bibliografía se realizó un estudio en el cual se plasmaron los resultados del tratamiento quirúrgico en 345 pacientes con esta patología. Y aquí es donde volvemos a repetir lo que son los factores pronósticos. Por ejemplo, el tamaño de tumor tuvo un riesgo relativo de 1.07, el grado nuclear de 1.66, la trombocitosis 2.56, invasión ganglionar 4.66 y metástasis tuvo un riesgo relativo de 5.41. Y la supervivencia, que se manejó de 5 a 10 años, se clasificó igual en etapas. La etapa 1 tiene una supervivencia de 97.6 y 97.6%. En etapa 2 de 75.3 y 63.8%. En etapa 3 de 62.3% y 55.5%. Y finalmente en la etapa 4 fue de 16.5% y 11.0%. Bueno, esto fue todo. Espero les haya servido. La bibliografía en la que me basé fue de Medina Heriberto. Su libro es Oncología Clínica, Manual para Médicos No Oncólogos de México. Gracias.